Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 10 de diciembre y conforme a lo que ha decretado la ONU, desde 1948 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cumplen 75 años de la Declaración, un documento histórico que consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano. Días de Radio quiere unirse a esta conmemoración con un programa que nos recuerda eso que es fundamental y los retos que existen hoy. De la página de la Cruz Roja España, una nota sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que corresponden a toda persona por el hecho de serlo. Son innatos. Tienen validez sin excepción en cualquier parte del mundo. Son válidos para todas las personas independientemente de su raza, religión, sexo, nacionalidad, edad, posición social, estado civil u otras características que puedan diferenciar a los humanos entre sí. Aunque la protección de los derechos humanos aparece en varias normas a lo largo de la historia, hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ningún documento los recogía a todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos que engloban estos derechos considerados básicos. Entre ellos están: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en el nivel elemental. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha visto reforzada por tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos, en todo el mundo se violan constantemente estos derechos. Pese a la promesa de la Declaración de Dignidad e Igualdad, los derechos humanos sufren un ataque constante durante los últimos años, cuando el mundo se enfrenta a desafíos nuevos y continuados como las pandemias, los conflictos, las desigualdades crecientes, la quiebra moral del sistema financiero mundial, el racismo y el cambio climático. Los valores y los derechos consagrados en la Declaración sirven de guía para nuestras acciones colectivas de no dejar a nadie atrás. De la página de Human Rights Watch, una explicación sobre lo que es la violación a los derechos humanos. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le niegan sus derechos humanos? Cuando los derechos humanos se prohíben o no se protegen deliberadamente, se produce una violación de derechos. Algunos ejemplos de violaciones de derechos serían detener a alguien por su discurso pacífico, o permitir que se le niegue un trabajo o el acceso a la educación debido a su raza, a su religión o género. Si bien los gobiernos y las autoridades podrían cometer violaciones de derechos humanos, todos, instituciones internacionales, empresas, grupos armados e individuos tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y podrían también cometerlos. Los gobiernos y sus sistemas jurídicos son los principales responsables de prevenir violaciones de derechos humanos y exigir que los responsables rindan cuentas. Cuando eso no ocurre, diversas instituciones y órganos judiciales internacionales pueden actuar para que los países y los funcionarios respondan por las violaciones de los derechos humanos. Entre estos se incluye
el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Penal Internacional. Las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil trabajan para que los gobiernos y los actores respondan por los abusos contra los derechos humanos. Algunas organizaciones brindan información sobre los derechos humanos o brindan asesoramiento legal. Human Rights Watch y otros grupos similares utilizan la investigación y la defensa para presionar a los gobiernos y a otras partes para que respeten los derechos. Pero, en definitiva, todos tenemos la responsabilidad de proteger los derechos humanos. La sentencia 536 de 1992 de la Corte Constitucional en Colombia indica que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra el derecho más fundamental, la vida. Esta declaración está en consonancia con lo que la ONU hizo en 1984, declarar el derecho a un ambiente sano, pues la pérdida de biodiversidad, la emergencia climática y la contaminación generalizada han hecho que la lucha por un planeta saludable tenga un lugar prioritario en la agenda internacional. En esta nota del periódico de la Universidad Nacional, el profesor Gregorio Mesa nos explica sobre qué son los ecosistemas como un sujeto de derecho. Un ecosistema se convierte en un sujeto de derecho si alguna autoridad lo define como tal. Y entiéndase por autoridad, en el caso colombiano, pueden ser autoridades legislativas, autoridades ejecutivas o los jueces, pero en la historia ambiental del mundo, pueblos, comunidades y sociedades han indicado el carácter a determinados elementos del ambiente de la naturaleza como sujetos de derecho. Para la mayoría de las sociedades tradicionales en el mundo, desde hace milenios, los bosques naturales, las aguas o los humedales, incluso determinada tipología de animales son sujetos de derecho. Entonces, es decir, que tiene derechos por múltiples razones. Una de ellas es considerarle especial para la vida misma. Se consideraría similar a como se consideran a los seres humanos sujetos, no objetos del derecho, y por lo tanto la consideración de sujeto es muy importante para esa idea como de protección. Cuando alguien es sujeto, no se le trata como un objeto, como una cosa, y cuando algo es un objeto, cuando alguien es un sujeto, cambia radicalmente, digamos, la relación que existe entre los seres humanos con esos otros seres que llamamos sujetos. Cuando se es objeto, imaginémonos un balón, uno al balón lo agarra a patadas, pero con un sujeto de derecho no se puede hacer eso. Entonces cambia radicalmente la relación desde el punto de vista jurídico entre sujetos de derecho. Cuando un ecosistema es considerado sujeto de derechos, inmediatamente implica limitaciones a la relación y al uso que los seres humanos hagamos con ese ser que ahora pasa a ser sujeto de derecho. La segunda dimensión es que está asociada al cuidado, a la conservación de ese elemento. Es decir, tú ya no puedes hacer lo que venías haciendo antes porque existe una restricción normativa, ya sea constitucional, legal o jurisprudencial, que indica que esa relación cambia porque se ha convertido en un límite. El hecho de considerar a alguien como sujeto de derecho significa que ese sujeto, como nuevo sujeto de derechos, tiene unas prerrogativas, unas facultades, unas capacidades especiales que implica que todos los demás terceros tengan un deber especial de cuidado, ya sea el Estado, ya sean las empresas, ya sean los particulares. Inmediatamente transforma esa relación. Una tercera dimensión es que efectivamente, incluso desde visiones antropocentristas básicas, digamos, no que pongan a lo humano exclusivamente en el centro, sino que consideran que lo humano también es importante en la naturaleza o en el ambiente, pues implica justamente una nueva relación, una nueva visión del mundo, una cosmovisión diferente.
La violación a los derechos humanos se da en diversos frentes y afectan la vida cotidiana. Uno de estos tiene que ver con las personas con VIH, pues debido a las concepciones erróneas sobre la enfermedad, en muchos países las personas enfrentan distintas formas de discriminación, desde las más sutiles como las que se expresan a través del lenguaje o chistes ofensivos y discriminatorios, hasta las más crudas y evidentes como la exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH-Sida. En la siguiente nota de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México nos explican de qué se tratan estas violaciones. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH continúan manifestándose en todos los países y regiones del mundo, creando obstáculos importantes que impiden prevenir nuevas infecciones, aliviar el impacto en la salud y proporcionar asistencia, tratamiento y apoyo adecuados. Además, hacen que se perciba a las personas que viven con el VIH como un problema, no como parte de la solución para contener y afrontar la epidemia. El estigma provoca discriminación y otras violaciones de los derechos humanos que afectan al bienestar de las personas que viven con VIH. En países de todo el mundo hay casos documentados de personas que viven con el VIH a las que se les niegan los derechos a recibir atención a la salud, al trabajo, a la educación y a la libertad de movimiento, dignidad, intimidad, igualdad ante la ley y ausencia de castigos o de trato inhumano y degradante. Por tanto, el estigma y la discriminación debilitan la capacidad de los individuos y comunidades para autoprotegerse y desalientan a quienes viven con VIH a revelar su infección, incluso a familiares y parejas sexuales. El miedo a ser discriminado puede ser aún mayor cuando los individuos pertenecen a grupos específicos que ya están aislados y estigmatizados, como personas usuarias de drogas inyectables, varones que tienen relaciones sexuales con varones, personas trabajadoras sexuales y personas migrantes. Quienes forman parte de estos grupos reciben mayor rechazo e intolerancia. Muchas personas no quieren dar a conocer que han contraído VIH por temor a ser consideradas como miembros de estos grupos específicos. Además, se da una baja percepción del riesgo individual en la población porque predomina la idea de que solo la adquieren las personas que forman parte de este tipo de grupos, invisibilizando la afectación que el VIH puede provocar en todas las personas sin importar su nacionalidad, género, edad o condición social. Los principios internacionales de derechos humanos ofrecen un marco normativo coherente dentro del cual puede analizarse y repararse la discriminación a causa del VIH. Los gobiernos de los países son responsables no solo de la violación directa o indirecta de los derechos humanos, sino también de asegurar que los ciudadanos gocen sus derechos de la forma más plena posible y de crear un entorno en el que dejen de tolerarse o practicarse el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos. En Colombia, producto de un largo conflicto armado, las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas y diversas. En esta nota de la serie Anímate a la verdad, nos aproximamos a los delitos y a la necesidad de la verdad para sanar, reparar y construir esperanza. La perversión de la guerra colombiana produjo graves violaciones de derechos humanos que consistieron en homicidios, que incluye masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales y atentados al derecho a la vida, ataques indiscriminados, desaparición forzada, amenazas, secuestro, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencias sexuales, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, trabajo forzoso, desplazamiento forzado, despojo de tierras, confinamiento, ataques a bienes protegidos, pillaje y extorsión. Un aspecto crucial sobre la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado tiene que ver con las responsabilidades de los diferentes grupos que han participado en él, agentes estatales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, así como terceros, fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al derecho internacional humanitario. Cualquiera diría que ante tanta devastación moral y material, propia o ajena, solo nos queda resignarnos al llanto por lo roto, lo perdido, lo irreparable. ¿Hay esperanza entre tanto desasosiego? La respuesta la encontramos en las voces de las mismas víctimas. Queremos soñar un nuevo futuro. ¡Hay futuro si hay verdad!
Uno de los flagelos de este conflicto en Colombia ha sido el desplazamiento forzado, que ha dejado casi 8 millones de personas fuera de sus territorios, viviendo en condiciones indignas y con miedo. En este capítulo de Cronografía nos cuentan al respecto. Nos movemos para vivir. Si hay algo que a Colombia le asusta reconocer es la cifra de desplazamiento interno. Este es un concepto de la ONU que se refiere a alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene en las fronteras de su país. ¿Y qué hay detrás de este fenómeno humano, político, cultural y económico? Violencia generalizada, conflictos armados, violaciones a los derechos humanos. Lastimosamente en Colombia, esas tres situaciones se han vivido por varias décadas y han ocasionado que 7.700.000 personas se hayan desplazado de sus hogares, según cifras del ACNUR para el 2017. Como parte de este fenómeno del desplazamiento interno, las ciudades capitales comenzaron a ver cómo en sus linderos se formaban otras ciudades. Estos desplazamientos comenzaron en los años 50 durante los conflictos en el campo, causados por la violencia que enfrentó a los partidos políticos liberal y conservador. Ya en los años 60 y 70, estos desplazamientos fueron causados por la disputa por la tierra entre los grandes terratenientes y los pequeños latifundistas. Los 80 y 90 trajeron las tragedias del narcotráfico, las guerrillas y el paramilitarismo, que intensificaron el drama de los desplazados. Con la llegada del nuevo milenio, Colombia también vio terremotos, sequías e inundaciones que se encargaron de hacer que sus habitantes migraran internamente para configurar así una realidad única en Latinoamérica, el país con mayor número de desplazados por un conflicto interno. Sin embargo, cuando algunos habitantes de esos barrios que llaman marginales, subnormales o periféricos, que han acogido históricamente desplazados y víctimas de la violencia, tienen la capacidad de mostrar un camino artístico y narrativo que propone y cuestiona, se está ante la reivindicación de una parte de la sociedad. La música ha logrado que lo marginal sea capaz de dejar testimonios de esos desplazados y de esos lugares que los acogieron, y uno de los lenguajes más apreciados para hacer esto ha sido el del hip hop. A través de él, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y otras ciudades han sido testigos de un movimiento. La ciudad de Medellín conoce una experiencia que ha superado las dificultades para convertirse en una referencia no solo nacional, también internacional. Se trata de Crew Peligrosos, un proyecto de arte y educación que ha logrado trascender la marca de ser parte de la comuna de Aranjuez de Medellín. Cuando lanzaron su canción Medellín en el año 2011, el mundo comprendió cómo otros sentires le dieron a la ciudad una capacidad de encontrar preguntas y respuestas sobre asuntos tan locales como nacionales. Al escuchar ese reconocimiento que dice: somos el golpe que estalló como el grito de los dioses, con tambores africanos, Suramérica en las voces, los herederos latinos con kilos de sabor y toneladas del estilo. A través de herramientas como los 4 elementos del hip hop, el baile, graffiti, rap y habilidad DJ, Crew Peligrosos añadió un quinto elemento, el conocimiento. El trasegar entre la marginalidad y el deseo de trascender hizo que Crew Peligrosos tomara a Medellín como la mejor disculpa para proyectar una imagen acorde con su esperanza, la de reconstruir a través de la música y el arte los años de tensión. Afortunadamente, con las canciones de los Crew Peligrosos, Medellín se ha recompuesto y también reconocido. Ellos se encargaron de construir una escuela en la cual el camino artístico se convierte en la base de vida de bailarines, músicos y artistas que no quieren vivir lo mismo que sus antecesores vivieron. Si fue Nueva York, la ciudad que promulgó el hip hop y sus 4 elementos, fue Medellín de Crew Peligrosos la que le permitió salir de una condena social. En países con alto grado de polarización como Colombia, donde el conflicto armado y la violencia han sido una constante histórica, al igual que la discriminación a las mujeres, las lideresas comunitarias han defendido los derechos humanos con pasión, arriesgando su propia vida y la de sus familiares. Algunas personas incluso han considerado llamarlas heroínas. La siguiente es una nota de ONU Mujeres Colombia sobre las lideresas defensoras de derechos humanos. Somos una mesa de Mujer, Paz y Seguridad, donde hacemos parte 7 organizaciones. ¿Qué hacemos? Defender los derechos de las mujeres desde sus identidades diversas, en la defensa del territorio, la implementación del acuerdo de paz, el cuidado del medio ambiente, la protección y cuidado de las mujeres. Poner el cuidado de las mujeres en el centro de los esfuerzos de prevención significa reconocer
que somos vulnerables a las violencias basadas en género, y esto nos ha permitido crear espacios de diálogo, de protección para el desarrollo y crecimiento espiritual en la implementación de los proyectos y las luchas que hacemos a diario en nuestros territorios. Lo que nos inspira es trabajar por la defensa de nuestro territorio y rescatar esas costumbres ancestrales que de nuestros ancestros nos han inculcado en nuestra niñez. Soy vida, desarrollo y paz, soy prodefensora. La trata de personas es un delito global que intercambia a personas de todos los géneros, edades y procedencias y las explotan por lucro. La trata tiene generalmente dos modalidades: tráfico sexual o reclutar, albergar, transportar, proveer y obtener trabajo o servicios de una persona mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción. La siguiente es una nota del portal Yendes, donde nos presentan este flagelo. La trata es un delito que ocurre cuando una o varias personas son captadas, trasladadas o recibidas mediante violencia, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad para ser explotadas. Esta explotación puede suceder en la prostitución y trabajo forzados, en la esclavitud y servidumbre, entre otros. Una de las razones más importantes para que este delito suceda es la situación de vulnerabilidad de una persona, es decir, cuando se tiene menos recursos para hacer frente o prevenirse de alguna circunstancia que resulta peligrosa. Existen varios factores que producen vulnerabilidad, pero hay un factor que afecta al 50% de la población mundial. Alarmante, ¿no? Se trata de ser mujer. Si bien en papel tenemos los mismos derechos, en la vida cotidiana no funciona así. De acuerdo a datos de la ONU, 70% de las personas en pobreza son mujeres y ganan de 10 a 30% menos que los varones en los mismos puestos. Poseen muchos menos bienes, aunque con su trabajo, tanto fuera del hogar como dentro de este, contribuyen de manera importantísima a la economía. A mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad. La desigualdad de género, que afecta a ambos sexos, resulta que en las mujeres y niñas tengan más riesgo de ser víctimas de trata sexual y en el trabajo doméstico por los roles tradicionales que se les asignan. La trata sexual sucede cuando una persona es forzada a prostituirse o a realizar otros actos sexuales para que un tercero reciba un beneficio. Además de un delito, es una forma extrema de violencia y una violación de los derechos humanos. Los hombres tienen una gran responsabilidad frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Tu obligación es actuar para reducir la desigualdad de género y así la situación de vulnerabilidad que pone en riesgo de trata desde la familia hasta la comunidad. Nuestra sección musical empieza con una canción del grupo Avalancha, ensamble de ritmo y percusión bajo la dirección de María Paz Videla, que se une a Orito, cantora desde Barranquilla, para traer el tema El Desborde. Sus creadoras nos cuentan: es la lucha por la erradicación de las brechas de género y la búsqueda de la sanación a través del tambor como comunión para los pueblos, lo que permite esta unión que la compartimos desde la alegría y el ritmo contagioso de esta nueva canción de resistencia latinoamericana. Unas 40 mujeres colombianas, exponentes de la salsa que viven en todo el mundo, se han unido bajo el liderazgo de Adriana Chamorro y la producción de José Aguirre para lanzar un grito contra el maltrato y el feminicidio. Todas gritan: ni una más.
alarmante la cifra de feminicidio y violencia de género, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Por eso, hoy la cantante Adriana Chamorro ha invitado a sus amigas salseras de Cali y del mundo para que unieran sus voces y así todos podamos cantar Ni Una Más. Prodefensoras Colombia es una organización que surgió en alianza entre ONU Mujeres y la Embajada de Noruega, en la articulación con la Defensoría del Pueblo, para proteger a las mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos en el país. Aquí su himno. Defensoras de los derechos, entretejidas en hermandad, nuestras raíces nos unen y nuestra madre, la libertad. Que no haya más violaciones al derecho fundamental, el de la vida del territorio y sin violencia vivir en paz. Tengo derecho a cumplir mi sueño, a hacer alianza por la paz, a de mi tierra no desplazarme. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.